seguir hablando del tema ahora junto a la doctora Miquela Izzo, quien es especialista en ciencias ambientales, ingeniería del viento y medio ambiente y territorio. Desde el 2006 ella colabora con el programa de pequeños subsidios, el PPS-SGP del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y acompañando también los procesos de desarrollo local con enfoque comunitario participativo, especialmente en el área de las energías renovables, donde tuvimos la oportunidad de conocerla en Jarabacoa, ya iba a decir Jaragua, viste que estoy con los parques, y la verdad que fue un encuentro maravilloso. De igual forma se queda en la mesa Gina Rosario, quien ustedes conocieron anteriormente, y ampliamos ahora la conversación. Bienvenida, Miquela, gracias por estar en Así las Cosas. Muchísimas gracias y muchas gracias por invitarme. Hablábamos de ese sensacionalismo en los medios de comunicación. Yo quedé impactada por algunas de tus palabras hace más de 3 años en ese encuentro en Angostura, donde mostrabas un mapa de los permisos de exploración y de explotación. Yo, con tanta información que estabas en ese momento compartiendo, no entendía. Imagino que en sentido general el dominicano, la dominicana, no conoce, no sabe en qué está en materia ambiental, qué empresas, cómo se conceden estos permisos. Solamente la voz de alarma cuando hay un incendio, cuando hay un grupo ambientalista que está haciendo una marcha o va al Congreso con niños y banderitas o lo que sea. Y estas cosas pasan, pero necesitamos información. ¿Cómo nos encuentra República Dominicana en materia ambiental en este año, Miquela? Bueno, en términos ambientales hay que decir que nosotros contamos con un buen marco legal, o sea, hay buenas bases legales. Lo que sí todavía hace falta es una mayor coherencia en la aplicación de este marco legal para que esa política de preservación ambiental y en general de gestión del territorio pueda traducirse en acciones concretas que efectivamente hagan que nuestro territorio, que se caracteriza por elevadísima biodiversidad, grandísima biodiversidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestra posición geográfica, condiciones orográficas y de exposición particular, para que ese territorio pueda efectivamente ser conservado y a la vez, digamos, aprovechado de la manera más oportuna y sostenible. Es la voluntad política para que se cumpla la ley. Todo el marco que bien decía Gina existe y es eficiente. Sí, es una voluntad política, pero es también una necesidad de una participación ciudadana para que se cumpla se cumpla ese marco legal. O sea, se necesita una mayor apropiación del territorio de parte de la población. Bueno, decían ellos, por ejemplo, en uno de los videos que produjo el grupo Jaragua, con esto de parques de papel, la gente cree que esto cae del cielo, que esto es Dios, que no se va a acabar nunca. La falta de conciencia está muy ligado a la falta de educación de calidad, que incluya también derechos ambientales en sentido general. Pero cuéntame del mapa. ¿Cómo está el mapa en las concesiones, la exploración, la explotación? Mira, respecto a hace 2 o 3 años, cuando tuvimos el encuentro, hay una mayor atención. O sea, de hecho, bueno. si uno se conecta con el sitio web del Ministerio de Energía y Minas, al nuevo mapa de concesiones mineras han sobrepuesto los límites de las áreas protegidas como para demostrar una mayor coherencia. El hecho es que todavía hay un porcentaje de áreas protegidas que queda concesionado, si no propiamente para explotación, pero sí para exploración. Entonces, siempre, digamos, queda un desafío el asunto de una mayor coherencia en la destinación de uso del territorio. Y sobre todo, cuando hablamos de concesiones mineras, yo creo que debería mejorarse aún más el involucramiento y la participación ciudadana para establecer cuáles son los bienes que estamos dispuestos a concesionar. O sea, hay sobre todo acuíferos importantes para los cuales es importante tomar en cuenta la necesidad de una conservación y una preservación que vaya más allá del interés económico que pueda estar en los recursos mineros establecidos, existentes en estos acuíferos. Que era parte de lo que conversaba con Gina antes de iniciar esta conversación para la televisión. Anoche yo me sorprendía, 1970, la ley y cómo Industria y Comercio tenía en ese momento la potestad, luego tú tienes ahí el Ministerio de Medio Ambiente, tú tienes ahora algunas regulaciones, pero en este caso la visión era puramente económica. Sí. Era lo que pasaba en esa década, en el mundo completo, incluye República Dominicana, y luego tienes todo el marco actual. ¿Cómo es el asunto de la intervención, la injerencia de cada una de estas instituciones? Hablamos del Ministerio de Medio Ambiente, hablamos de Energía y Minas y las demás. O sea, cuéntame,
¿Cómo convergen allí? Trabajamos, o sea, se trabajan esos proyectos, yo diría, lo llamaría una coordinación institucional. Para que esos proyectos puedan operar, deben tener permisos. Ya cada institución tiene su terminología específica, pero en términos generales son permisos. Energía y Mino tengo un permiso para la exploración o explotación. Medio ambiente, ¿qué ve medio ambiente? Yo veo la parte ambiental del proyecto. El impacto ambiental es un recurso natural directo, o sea, no es algo que es un recurso natural directo, lo que va a ser explotado, lo que va a ser utilizado, y por tanto, entonces medio ambiente ve lo que es la parte del impacto ambiental que podría tener esa explotación o esa extracción de material en caso de que lo fuera, y obviamente debe tener las aprobaciones propias locales, o sea, dependiendo del tipo de proyecto que sea también. Si estamos hablando de un proyecto minero o cualquier otro proyecto, por lo regular también existe lo que es las autorizaciones locales que la otorgan los ayuntamientos en este caso. Ayuntamiento, pero ese o ayuntamiento o las alcaldías tienen el consenso, hacen esas vistas con la comunidad, o sea, esto se da. Tú que estás frecuentemente hablando con la gente allí en cada pueblo, ¿cuál es la realidad? Porque las alcaldías son las autoridades. Sí, las alcaldías son Pero las entonces autoridades. la gente que se supone debe ser consultada para ello. Sí, lo que pasa es que, o sea, muchas veces se cumple formalmente con los requisitos de ley, pero no hay una participación consciente o con todas las herramientas para que la gente pueda expresar su opinión y pueda tomar una posición al respecto. ¿Y saben lo que les conviene o simplemente les pintan el progreso, el eso desarrollo del pueblo? Eso es lo que veníamos conversando ahorita, sobre el asunto de la manipulación mediática y sobre la prevalencia de grupos de poder que puedan tomar una posición u otra. Entonces eso es bastante peligroso. O sea, si hay un grupo de poder suficientemente poderoso, valga la redundancia, que pueda defender un bien natural o un bien colectivo, pues entonces ese bien colectivo queda defendido y protegido. Sí, pero por el otro lado, ese grupo poderoso no está interesado en proteger ese bien, aunque ese bien valga la pena defenderlo, no queda protegido. Entonces eso es un elemento bastante controversial que ahora mismo representa un punto crítico en términos de política ambiental, de gestión de los bienes ambientales. O sea, no hay una ciudadanía suficientemente preparada y educada para poder asumir un rol efectivo y una participación efectiva en la gestión sostenible del territorio. Entonces, eso hace que en algunos casos hay un cumplimiento formal de los requisitos de ley donde se convoca a la población, se convoca a la ciudadanía, pero efectivamente esa participación no es informada y la gente no cuenta con las herramientas de conocimiento y digamos con las herramientas técnico-científicas para poder tomar una posición fuerte. Técnico-científica, pero también está la jurídica, y era parte de lo que íbamos a conversar al final, pero ya tú encaminaste la conversación, elementos de participación, mecanismos que tiene la gente para hacer presión. Sí, obviamente ahí entramos nuevamente en el concepto internacional, hablamos de la Declaración de Río, cuando hablábamos en el marco internacional. El punto 10, o mejor dicho, el principio 10 de la Declaración de Río establece la participación de la ciudadanía, establece la participación activa de la ciudadanía, el acceso a la justicia ambiental, todo eso lo contempla la Declaración de Río. En los países, a nivel regional se está trabajando eso, y en República Dominicana uno de los mecanismos a nivel general es la ley 200-04, que es la ley de acceso a la información pública. De todas maneras, también las entidades gubernamentales, en este caso en el tema ambiental está el Ministerio de Medio Ambiente, cuenta también con su mecanismo para gestionar la participación social. Obviamente era parte de lo que decía la compañera, está la parte del grupo o en este caso el proyecto, la persona que quieran operar el proyecto, de cómo comuniquen lo que se va a hacer en la comunidad, y el ministerio entonces funge como vamos a decir, un mediador entre lo que se conocen las famosas vistas públicas. Pero también yo quisiera complementar un poco lo que decía la compañera. A veces también puede pasar el caso de que el proyecto no quiera comunicar de manera, vamos a decir, transparente el proyecto, pero también se da el caso contrario, y en mi caso particular, trabajando con comunidades, a veces me ha tocado verlo, de personas que no le interesa.
de personas que, como decía ella, parte de la desinformación y no tienen el empoderamiento. Se va a hacer una vista pública para conocer y no le interesa. O sea, el proyecto va a tener una incidencia directa en su comunidad y no les interesa ni siquiera ir porque entienden, no, eso no tiene que ver conmigo. Entonces también yo entiendo que es parte de las dos, de a veces la falta de comunicación, pero también la falta de empoderamiento de las comunidades al momento de darse este tipo de situaciones. Esto tiene que ver muchísimo con la garantía de, inclusive, derechos fundamentales. Claro. La gente con hambre, que tiene que salir a trabajar, que tiene que cuidar a los muchachos, que está ahí claro. en su ranchito haciendo lo que puede, no se va a interesar. No tiene la educación, no tiene la conciencia. Si algo hemos querido en este año de así las cosas es llevar poco a poco. Estamos muy conscientes de que más pudiéramos incidir en una clase media con ciertas herramientas tecnológicas, académicas, de discusión para llevar estos temas a la agenda nacional. Pero estamos muy conscientes de esas debilidades. Inclusive al salir a la calle a preguntarle para que participen, para que indaguen, para que denuncien, la gente no se acerca, entonces es muy difícil. Pero en sentido amplio, Gina, tenemos a través de las oficinas de libre acceso a la información pública, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Servicio Nacional de Protección Ambiental, la Policía Ambiental, Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fiscales adscritos en las diferentes provincias. Sí. Podemos utilizarlo. Y claro, siempre, como en otros países, obvio en República Dominicana también, si es un tema grave, hay que ir a los medios de comunicación, claro. destapar el escándalo y hacer claro. el lío, como decimos, porque tenemos periodistas y comunicadores que siempre se van a interesar, van a ir al lugar de los hechos, van a filmar, van a grabar, van a consultar, constatar esas realidades y claro, que esas denuncias pudieran tener un mejor curso. Hablemos de la situación de los parques. Cuéntame de los mejores, de los peores, cómo nos encuentra República Dominicana en materia ambiental y los parques y áreas protegidas. Mira, hay algunos parques que se destacan por su calidad, algunos por sus características propias, o sea, por características naturales, ambientales que favorecen la protección. Por ejemplo, el Parque Jaragua. O sea, hay áreas del Parque Jaragua que se distinguen por su nivel de conservación y preservación ambiental. ¿Por qué? Porque las características climáticas y litológicas de la zona hacen que las posibilidades de explotación, sobre todo agrícolas, sean reducidas. Pero hay también, digamos, algunos ejemplos de buena gestión de áreas protegidas, como el caso, por ejemplo, de la Loma Guaconejo y de la Loma Quitespuela, donde sí hay un buen ejemplo de participación de la población local en el manejo, en el comanejo del área protegida, que hace que se preserven las características ambientales y se reduzcan los riesgos de actividades, digamos, que no van en la línea de la protección. ¿Han podido medir el por qué esos buenos ejemplos se dan? Bueno, ¿Qué pasa con esa población? ¿Qué es distinto? Porque hay la posibilidad de sacar provecho de la protección ambiental. Por ejemplo, en el caso de la Loma Quitespuela, hay ya actividades ecoturísticas establecidas, como en el caso, por ejemplo, de Rancho Don Lulú, que ya tiene años funcionando y la población local, en el caso específico, las familias de la comunidad del Cadillar, están sacando provecho económico de la protección ambiental. Entonces, a las comunidades locales, en ese caso, resulta más conveniente proteger que no aprovechar para otro uso, entonces tumbar árboles o establecer, por ejemplo, conuquismo, que es una plaga para muchos otros parques, como el caso de la Sierra de Neiva. Hay áreas de la Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, donde la protección queda solamente en el papel, pero en los hechos hay área completamente pelada, o sea, donde ni siquiera hay que medir qué cantidad de suelo queda, porque lo que aparece es solamente roca madre. Y entonces con tantas denuncias... Sí, lo que pasa que, digamos, en términos de denuncia es muy difícil controlar, por ejemplo, actividades ilícitas, sobre todo porque al Estado, para el Estado es muy poco costo efectivo implementar política, ¿cómo decir?,
de protección extrema. O sea, tú denuncias, ¿verdad? Entonces el Estado manda una brigada para eliminar la actividad ilícita, pero el Estado no puede garantizar una presencia 24 horas para proteger el territorio. Lo que efectivamente son guardias del territorio son las poblaciones locales que viven al lado del área protegida o en muchos casos en la zona de amortiguamiento o hasta dentro de la misma área protegida, que sí pueden protegerla y que sí tienen interés en preservar el bien ambiental si le sacan provecho. Le ha llegado a través de los medios de comunicación y de muchas otras vías, por ejemplo en el caso del Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades en sentido general, conocemos, bueno, aparte del caso maravilloso de Bahía Las Águilas que ya está ahí resuelto, pero conocemos otros casos que pudiéramos decir positivos, se logró, se denunció y la gente fue responsabilizada e indemnizada, ¿no? Yo no te podía dar el dato de lo que es a través de denuncias, pero sí, como comentábamos fuera de cámaras, el caso de los parques humedales de Los Amas es un área que fue recuperada por el Ministerio de Medio Ambiente y esa área ahora mismo, cuando te decía fuera de cámara, cuando tú piensas en el Osama, la primera palabra que te llega es contaminación. Rechazo. Contaminación, rechazo, no. Sin embargo, el Parque Humedal de Los Amas, yo misma fui en una ocasión y yo quedé sorprendida. Es un lugar donde tú puedes ir, donde tú te puedes recrear con tu familia, donde tú puedes ir a pasarte un día. Y a veces la población no lo conoce. O sea, no sé si fue por procesos de denuncia, no tengo el dato, pero sí sé que es un área que estaba en contaminación, fue recuperada y ahora mismo es un área hermosísima. Bueno, otros ejemplos positivos también en el J. Armando Bermúdez, o sea, en la zona, digamos, de amortiguamiento y parte de la cuenca del río Arroyo Frío cae en el territorio del parque. Allá hubo un problema de una tumba de árboles llevada a cabo por una persona adinerada y la comunidad de Arroyo Frío trabajó de manera de la mano con medio ambiente para, digamos, poner en las reglas a la persona, además porque la comunidad se está aprovechando de las aguas del río para la generación microhidroeléctrica que le da luz a más de 200 familias. Entonces estos son ejemplos positivos que definitivamente hay que replicar y hay que llevar a aquellas áreas que sí están sufriendo y que sí representan un elemento crítico, o sea, que están dentro de, entran en ese 22% de área protegida del país, pero que efectivamente no tienen el territorio protegido. Cuando cada vez más países destinan más territorio a ser protegido. Estoy escuchándote con atención, Miquela, y digo, bueno, se está hablando aquí de un provecho y como tengo un provecho protejo, cuido a regañadientes mi beneficio, el beneficio colectivo en el caso de la comunidad y las hidroeléctricas. Pero más allá, ese amor por la tierra, ese amor por lo nuestro, que ojalá veamos pronto la conciencia colectiva de que es así. Más un país como este, no somos Alemania, claro, no somos un país industrializado, tenemos que proteger nuestros claro, bosques, nuestras playas, nuestra biodiversidad. Vivimos de los recursos. Ciertamente. Después de la publicidad hablamos de otros casos. Quédese, estás conversando en Así las Cosas. Gina, Miquela se queda. Esto no es el video promocional de una escuela de ballet, ni el anuncio de una función en el Teatro Nacional. Tuvimos que poner una bailarina aquí para que notaras la pobreza. La pobreza es tan familiar que ni la notamos. Por eso tuvimos que señalarla. Que la pobreza no sea costumbre. Ayuda a superarla, sumándote a la colecta techo como voluntario o donante este 29 y 30 de julio.